Muy buenas tengan todos y cada uno de ustedes. Por ahí estamos teniendo un poquito de problemas para conectar, pero esperemos que se aparezca la transmisión que estamos haciendo principalmente Hola, muy buenas para tardes, tengan todos ustedes. el Solarporte número 22. Hablamos acerca de clima espacial, hablamos acerca de pues, contenido que pues a final de cuentas es de divulgación. Básicamente nuestro giro, además de la música, pues queremos obviamente darle un sentido un poco pues más ¿cómo se llama? Más científico, más espiritual, pero también obviamente pues entremezclando conciencia y validación lo que están ustedes ahorita por escuchar. Esta es, creo, uno de los solarportes más importantes que hemos hecho. Próximamente lo vamos a subir al canal, eh, al canal de YouTube también. Pueden buscarlo pues de una manera un poco más completa. A nuestros amigos de TikTok, igual que si quieren buscarlo en YouTube también. O si ustedes lo prefieren buscarlos en el Facebook, pueden buscarnos como Astronomía, Osvaldo Astronomía Mater Ruiz, y ahí encuentran pues nuestra forma para buscarnos y pues que ustedes estén enterados de las últimas noticias del clima espacial. ¿Correcto? Ok. Sin más ni más, pues bueno. Comenzamos un nuevo Solarporte, número 22. Iremos grabando, obviamente, pues los segmentos como más importantes, porque considero que esta información tienen que saberla, dado que además de que pues es importante, ustedes obviamente se merecen la mejor información. Ok, ¿qué estamos viendo en este Solarporte número 22? Bueno, principalmente que unas tormentas M y X amenazan una nueva racha de explosiones en el Sol. Últimamente hemos tenido bastante actividad en el Sol, llamaradas X, llamaradas M, y pues eso nos preocupa porque pues obviamente el clima espacial tiende a ser afectado, la Tierra tiende a ser afectada, los seres vivos tienden a ser afectados. Y escuchen esto, hoy van a escuchar una información que obviamente no van a dar en otros lados, pero sí es muy importante. Así que quédense al directo. Los tópicos de esta reunión, pues obviamente nuevas regiones solares desde el Sol, alineación Júpiter-Venus, clima espacial y los terremotos, el ejemplo de lo que es Venezuela, conexiones proféticas desde su origen en el Sol y los terremotos. Eso es algo importante que nosotros estamos viendo pues el día de hoy para todos ustedes. Vamos a acomodar por aquí. Ahí está. Ahora sí. Onda CLF y el Sol afectando el cerebro humano. Pues bueno, desde hace 45 años, 46 años, desde 1982, se sabe que el Sol afecta directamente a los seres vivos. Más concretamente, perros, gatos, ratones, comportamientos que tienen que ver con todo el animalario, vamos a ponerlo así, todo el animalario en el cual pues el Sol tiende a afectar por medio de esto.
Pero vamos a comenzar con lo principal. ¿Qué son las ondas ELF? Bueno, las ondas ELF son ondas de ultra baja frecuencia. El cerebro humano tiende a la depresión horas antes de una tormenta solar por las ondas ELF que llegan antes a la Tierra y que se interpolan con la resonancia Schumann, una resonancia que vibracionalmente y para hacer, pues de una manera divina, hacer una conexión divina con la Tierra, sonará muy New Age lo que vamos a hablar, no muy de la nueva era, pero científicamente está obviamente conectado con el número 7.77 Hz. Básicamente, las ondas de ultra baja frecuencia se conectan con nuestro cerebro, haciendo que nuestra mente, por medio de las ondas alfa, beta y delta, pues alteren la ionosfera, pero también alteren a los seres vivos. Y tú y yo estamos, o nuestro cerebro humano trabaja en estas ondas de los 7.77 Hz. Más concretamente, la Tierra tiene alrededor de lo que es su ionosfera, tiene ondas en las frecuencias de los 7.77 Hz, 14.1 Hz y 20.3 Hz, casi llegando a los 21. O sea, estamos hablando que son perfectos múltiplos de 7. 7 se asocia obviamente con el número de Dios, 6 con el del hombre, eso lo vemos en la Biblia cuando se menciona lo que es el 666. Vamos a ponerlo de un modo, la triple entidad satánica, lo que sería el diablo, el anticristo y el falso profeta, pues el enemigo, Satanás, tiende a imitar todo lo que es Dios, ¿verdad? Pero esta resonancia básicamente afecta a los seres vivos y la produce naturalmente el Sol. Ahora, recordemos lo que es una onda. Una onda tiene una cresta, una ola, pero también tiene una frecuencia. Entonces, estas frecuencias de las ondas ELF pueden tener una anchura de hasta 10,000 kilómetros, del orden de los 10,000 a los 100,000 kilómetros. Eso lo hace importante, ¿por qué? Porque las ondas ELF en la ionosfera, si hay un rajamiento en el campo magnético, pueden entrar y afectar a todos los seres vivos que se muevan dentro de estas tres ondas y alrededor de la Tierra reverberan en estos campos magnéticos, reverberan en la ionosfera que atrapa las ondas ELF y arma boquetes y está rebote, rebote, rebote en el planeta. Eso obviamente crea en los seres vivos una sensación de pesadez y de agitación en el cerebro. Por eso durante las tormentas solares, pues obviamente el ser humano se tiende a afectar, ¿sí? Las nuevas regiones solares obviamente comenzaron la tarde del 26 de junio del 2026. Aquí tenemos una explosión X1.1 de la región 4479. Esta región explotó el día 30 de junio del 2026 a las 8:50, tiempo universal, 1 de la tarde con 50 minutos, tiempo del centro de México. Alcanzó su pico a las 8:50 y declinó hasta por ahí de las 9 de la noche. Estamos hablando de que serían 2:05 p.m. cuando esta llamarada X el día 3 de julio nos impactó y pues generó casi muchos terremotos en el área de Asia, principalmente Filipinas, Japón, Islas Kuriles, península de Kamchatka y el mar de las Molucas entre Indonesia, Filipinas y Papúa Nueva Guinea. ¿Por qué es importante mencionar estas regiones sísmicas? Por lo que ahorita vamos a ver. A la derecha nosotros teníamos la foto de la región que habíamos tomado. Ya nuestros suscriptores en WhatsApp pues estaban enterados de que una nueva mancha solar, la 4479, venía. Entonces, esta mancha, propiamente dicho, afectó
bastante las comunicaciones, casi la tercera semana de competencia del Mundial. Todas las comunicaciones, televisión satelital, bancos, incluso los seres vivos, fueron afectados por esta mancha en sus campos magnéticos múltiples con polaridades beta delta gamma. Ustedes pueden ver los núcleos mayores aquí, polaridades positiva y negativa, pero que se hacen en múltiples campos magnéticos. Por ejemplo, pueden hacer para acá uno o para acá saltar hasta acá. Esta fotografía, la Tierra aquí de este lado hasta este lado cabría 14 veces. Era una mancha de 144,000 kilómetros de longitud casi. Es el equivalente a poner 13 tierras una al lado de la otra. Aquí ahorita la fotografía o la resolución de la fotografía, estaríamos hablando de una superficie casi como la de Júpiter. Serían 6 aquí cabrían 6 o 3 Júpiters, uno atrás de otro. ¿Sí? Entonces esta imagen la tomamos temprano porque obviamente el clima no nos ha permitido tomar buenas fotografías y por eso pues hemos estado obviamente teniendo dificultades para poder reunir la información y sacar un buen reporte que valga la pena. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, la gran cantidad de llamaradas entre los días 1 y 3 de julio, antes del X1.3 que ahorita vamos a ver a continuación. Había habido una ráfaga prácticamente de llamaradas Cs, luego saltaron a Ms, y aquí, por ejemplo, en este pico, la M8.3, que casi se convierte en una X. ¿Sí? Entonces, esto pues genera dificultades en las comunicaciones. Recuerden, por ejemplo, que el Sol despliega un múltiple abanico de bandas. Banda L, banda S, genera ondas de radio, microondas, genera rayos gamma, genera ondas CLF de ultra baja frecuencia, genera ondas de radio también. En todas las bandas, pues obviamente el Sol tiende a estar transmitiendo, ¿sí? Aquí podemos ver, por ejemplo, el día, creo que es el día 4 de julio. Aquí, por ejemplo, ya tenemos cómo iba avanzando toda la lectura de las llamaradas, las llamaradas solares clase X, M, C, B y A, que son las que, por ejemplo, normalmente el Sol hace todos los días. Por lo general, ahorita el Sol, desde el año 2019, ha estado transmitiendo en lo que es la clase C, mayormente, casi la mayor parte del tiempo. De hecho, la lectura ese día la tuvimos en lo que era C 4.7. ¿Sí? Entonces, en las últimas 24 horas tuvimos una tormenta G3 que impactó a nuestro planeta y el índice K, que es el índice en el cual se miden las tormentas solares, llegó hasta 7.3, provocando una tormenta G3. ¿Sí? Entonces, todo comenzó con la llamarada 4475, que fue un múltiple conglomerado de llamaradas, que hicieron pues obviamente una explosión triple. Esta llamarada junto con esta y con esta hicieron una triple llamarada. Entonces eso lo podremos catalogar como una señal en el Sol. Y eso es muy importante porque dada la conexión profética con los grandes terremotos, Venezuela fue afectada por una explosión propiamente del Sol. Muchos están diciendo que fue con armas de energía dirigida como el HARP o como otros instrumentos que las grandes potencias tendrían. Pero nosotros en este punto podemos justificar que por el Sol los grandes terremotos pueden y deberían ser un objeto de estudio, ya que pues el Sol tiene un conocimiento
que el Todopoderoso pues nos ha creado para señales, para estaciones y para días y para años. Eso lo vamos a remitir así. Que existen este tipo de armas, claro, pero el sol obviamente tiene también su parte en este jugar, porque no solamente los desastres los produce el hombre, en este caso, también Dios produce los desastres. Ok. Como hemos visto, obviamente, estuvieron el sol disparando hacia la Tierra, M2.5, 2.6, 3.5, la M8.5 que vimos en la región en la diapositiva anterior, luego la 4.2, luego la 6.7, una llamarada impulsiva que tuvo una salida de 1831 kilómetros por centímetro cúbico y que kilómetros por hora, perdón, 1831 kilómetros por segundo, tuvo un índice de flujo solar de 220, pero esta 6.3, que fue más impulsiva que la anterior, fue mucho más lenta, pero tuvo más índice de flujo solar, llegando hasta 780. Lo normal serían entre 110 a 160 índices de flujo solar, unidades de flujo solar. Estas dos llamaradas prácticamente fueron muy similares una de la otra, pero la que más impulsiva fue esta, porque las unidades de flujo solar son las que todavía nos dan como que el mayor empuje para esto. Ahora, usted dirá, ¿cuál es la relación entre lo que son los terremotos y la energía solar? Que es posible que las ondas ELF conviertan la energía solar, en este caso de partículas, a energía mecánica, por medio de unas ecuaciones que ahorita veremos. Aquí tenemos la región 4479, la región 4478, que ya nos dejaron. Estas fueron las que provocaron todos los problemas entre lo que fue el 30 de junio y el 4 de julio. Si usted recordará, esos días tuvimos pues obviamente una tormenta solar tan fuerte que prácticamente pues algunos seres vivos fueron afectados. De hecho, por mi calle, los animales estaban tan malos que se escucharon reportes del truene de tuberías debido al enorme flujo de energía que afectó tanto a perros como a gatos. Entonces, cuando tu animal se ponga, pues, de alguna manera muy querendón o que te está buscando mucho, hay que voltear a ver arriba, porque esto está afectando a los seres vivos con las ondas ELF. ¿Sí? Esto no es mentira, esto es ciencia. Ahorita lo vamos a ver en un momento más. Ok. Desde el satélite GOES 19, que es la nueva generación de coronógrafos que tenemos ahorita, se vio la eyección de masa coronal que provocó la X1.1 que vemos aquí. Este es el modelo, el cual nos pegó exactamente el día 3 de julio nos pegó el día 2 de julio a las 9 de la noche, y de eso hicimos un comunicado. Llenamos pues obviamente nuestros estados de WhatsApp de la información para que pues tuvieran la información en vivo y si acontecía algún terremoto pues se prepararan, ¿verdad? Obviamente hoy prácticamente lanzamos la alerta porque a partir de ahora en adelante los terremotos vienen directamente del sol. Los terremotos vienen directamente del sol y no por mano del hombre, ¿sí? Directamente. Lo decimos así como es. Ok. Esta llamarada, la X1.3 que tenemos aquí, en el limbo este, fue percibida el día 4 de julio del 2026 a las 8:41 tiempo universal. Serían la 1:41 tiempo central de México. Esta llamarada comenzó a las 8:30 y tuvo su pico a las 8:41. Si esto lo viéramos, se vería como en cámara lenta. Ajá.
Entonces, prácticamente habría que estar pegados directamente al monitor todas las horas chequeando el sol. Entonces estamos viendo que las alertas, que nos están llegando las alertas para las llamaradas X, pero sí hay que estar constantemente investigando, viendo foros para recopilar la información y que ustedes puedan tener la información más actual. Ok, esta región, la región que ahorita lleva por nombre Región Activa 4479, tuvo esta explosión en 2.714 kilómetros por segundo. Imagínense, 2.714 kilómetros por segundo. Estamos hablando de casi 14 millones de kilómetros por hora. El índice de radio, el índice de flujo solar o unidades de flujo solar estuvo en 890. Es casi literal una llamarada impulsiva, ¿sí? Y su longitud de onda en la banda de los 10 centímetros fue exactamente de casi 7 metros. Esto que provoca en la radio AM que tengamos una mejor recepción, tanto en los receptores como en otras formas de transmitir la información por medio del aire, ¿sí? Entonces, esta parte de cómo el sol transmite o convierte la energía, pues es algo que debe involucrarnos a todos en la Tierra y que pues de alguna manera seamos conscientes de que la psique de las personas puede verse afectada principalmente por las ondas solares. Vamos a pasar a nuestro segundo tópico, la alineación Júpiter-Venus que tuvimos los primeros días de junio, para ser exactos el día 6 de junio. Así lo vimos en la casa, su casa. A la izquierda tenemos a Júpiter y a la derecha tenemos a Venus. Casi un año antes, el día 14 de agosto del 2025 tuvimos esta misma alineación. De hecho, a mi juicio, esta alineación pues fue un poquito más separada que la anterior del año pasado. Creo que la reportamos en el Solarporte número 17 o 16, si ustedes quisieran checar. Pero prácticamente no decepcionó porque se ve, por ejemplo, a la derecha Venus y acá Júpiter. Entonces, la distancia entre uno y otro estaba entre aproximadamente 1.5 grados a 2 grados de separación. Esta fotografía la tomamos a las 5:34 de la mañana del día 8 de agosto del 2025. Ahí está la fecha, 12 de agosto del 2025. Así la vimos en la aplicación Skyview. Es una aplicación muy padre que ya obviamente está ya yéndose de salida porque ya no tiene soporte. Pero los que tengan Android, por ejemplo, entre 5, 6 y 7, todavía pueden descargarla. Está disponible aún y se ve padrísimo, la verdad. Aquí ustedes pueden ver a Venus, a Júpiter y a Mercurio, que obviamente también vamos a hablar ahorita de lo que fue la alineación entre Júpiter y Mercurio que ocasionó los terremotos en Venezuela. Lo que es la energía cinética o lo que es, en este caso, como el efecto de las mareas y los cuerpos celestes en alineación tiran uno de otros planetas, por ejemplo, y pueden también tirar de las placas a una distancia pues considerable. Aquí tenemos otra fotografía de lo que fue la alineación entre Júpiter y Venus. El día siguiente, esta fotografía la tomamos el día 7 de junio. Estuvo nublado esos días, no pudimos tener buenas tomas, pero lo que pudimos tomar, pues sirvió para hacer este solarporte que ustedes puedan ver, pues obviamente parte de nuestro trabajo. Esta es otra toma, un segundo después. Ok, Venezuela, terremotos, evidencias y alineaciones planetarias. Aquí vamos a entrar a un tema muy importante. ¿Por qué? Porque según un científico mexicano, Eduardo Fuentes de Lara, a quien le mandamos un saludo enorme,
él postula que la región del Caribe y la región del Pacífico Sur están interconectadas, ¿sí? Por medio de las leyes de Hooke y las leyes de Maxwell. La teoría clásica dice que cuando se libera la energía de un terremoto, esta viaja directamente por el núcleo, disparándose en una línea recta. Pero, oh, sorpresa, nos dimos cuenta que cuando tembló en Venezuela, el terremoto antipodal, a la hora y media de haber sido primero en Venezuela, tembló en Japón. O sea que si lo que son las ondas de choque esférico en la región del Caribe, vamos a decir que Venezuela está del lado izquierdo, y que cuando tiembla en Japón, por ejemplo, podríamos poner a Japón como por este lado, cuando tiembla en un lado, el antípodo del otro comienza a reverberar a la misma distancia, pero la energía, como no llega directamente al manto y al núcleo externo y al núcleo interno, se va distribuyendo por todas las fallas alrededor, chocando en el límite entre el manto, la astenosfera y la corteza terrestre, donde están todas las placas tectónicas, ¿sí? Esta teoría electromagnética la podemos constatar porque fue muy curioso. Cuando tembló en Venezuela, en la región del Caribe del lado izquierdo, aquí en México eran las 2:34 de la tarde, pero a la media hora tembló específicamente en Japón y ambos casi fueron fueron sismos de magnitud 7.5. La región del Caribe fueron primero un 7.2 y luego un 7.5, exactamente en La Guaira, Venezuela. Y sabemos que esta placa que está aquí tuvo una línea de desplazamiento lateral. Por eso fueron casi 280 kilómetros de destrucción en La Guaira. Ahora, ¿qué sucede con los terremotos antipodales? La energía va migrando y va chocando con las fallas de una manera en la cual toda la energía se concentra en un lugar. En este caso, se concentró en el área de Japón y eso fue lo que detonó el terremoto del lado de Japón, que el Servicio Geológico de Estados Unidos lo puso como en un 6.9. Pero el original temblor fue de 7.2. O sea, podríamos decir que la energía que estaba en la región del Caribe fue la misma energía que tuvimos en este lado del mundo, en Japón, ¿sí? Solamente es cuestión, digamos, ya de jugar con las estadísticas o con esta teoría electromagnética que propone Eduardo Fuentes Lara, pero yo creo que sería la situación perfecta para poder decir que esta teoría electromagnética tiene validez. Y obviamente es muy, muy interesante lo que es la onda de choque esférico, porque si tembló en Venezuela 7.2 y 7.5 y luego tembló específicamente en la región del Pacífico Norte, en este caso lo que son las fallas de Nankai, la trinchera de lo que es enfrente de Sendai, todo eso, Sapporo, Hokkaido, todo ese punto, toda la energía que en la región del Caribe se liberó, se concentró en la región del Japón y por eso tuvimos un terremoto antipodal, específicamente hablando. Y no tanto, por ejemplo, que cuando tiembla en algún punto del mundo, la energía se queda estática, pero no se libera en otros puntos, sino que migra. Y así como, por ejemplo, como dice la teoría, ¿no? Toda causa tiene una reacción. Si la causa de un terremoto en la región del Caribe fue lo suficientemente fuerte como para que la energía se diera en algún punto del Pacífico Norte, entonces la onda de choque esférico viene a ser correcta. Y toda la energía, si no es que toda la energía que se produce aquí, generará un terremoto antipodal mucho menor, hasta de variación de 1 grado a 1.5 grados en el otro lado del mundo. Si en Filipinas, por ejemplo, que es la región del Pacífico Sur, tembló y en la región del Caribe, lo que es Cuba, se concentró la energía y tembló en la, ¿cómo se llama?
en el Golfo de México, enfrente de las costas de Cuba, Yucatán, Quintana Roo, hay que poner atención a cualquier terremoto que venga de la región del Pacífico Sur. Por ejemplo, Taiwán, Filipinas, Mar de las Molucas, porque tenemos obviamente reportes de hermanos que han tenido visiones que en algún punto del Caribe podríamos tener un terremoto magnitud 10. Y si que esta teoría se convierte en ciencia, porque es ciencia a final de cuentas, la onda de choque esférico, si se produce un terremoto aquí, podría tener alguna consecuencia en el otro lado del mundo, porque las ondas irían chocando entre el manto, las fallas, hasta el punto en el cual la energía que se libera aquí tendría su causa, su reacción de terremotos aquí, tendría un efecto en esta parte del mundo, en lo que es la región del Caribe, por citar un ejemplo de lo que es la teoría electromagnética de Eduardo Fuentes de Lara. Entonces, yo considero personalmente, a mi modo de pensar, que esta teoría es completamente cierta y que el efecto práctico, el caso práctico de que esto, si se llegara a repetir, si en algún punto de Asia tiembla, la región del Caribe, Venezuela, México, Centroamérica, incluso la brecha de Guerrero, podría ser afectada por la liberación súbita de terremotos magnitud 9 o mayor. Todo depende de cómo la energía solar convierta la energía mecánica con su causa en algún punto del planeta para que en otro haya una reacción. Causa y efecto. Acción, reacción en este sentido. Impresionante lo que se vio en Venezuela. El 1 de julio se vio estas nubes rojas. Se vieron por la acción del polvo del Sahara sobre La Guaira después de los terremotos. Esto es Caracas, ¿sí? Aquí ustedes pueden ver el Valle de Caracas, cómo se ven los edificios. Era de tarde, creo que eran las 5:40 de la tarde, hora central. Pero lo que causa impresión es que el polvo del Sahara es naranja. Y vean ustedes aquí la refracción de lo que es el polvo sobre la atmósfera de la Tierra. Pero también se podría interpretar como una señal de terremoto porque los pescadores japoneses, la tradición japonesa, basado en lo que es las investigaciones del científico japonés Motoi Ikeya, donde ellos ocupan principalmente a los animales para predecir sismos. Uno de los efectos de terremoto o las señales de terremoto es el cielo rojo. Entonces estaríamos nosotros viendo que pues el cielo de Caracas tuvo que ver también en lo que va a haber otro sismo. Ahora, según Mensur Omerbasig, las alineaciones planetarias también provocan terremotos. Esta captura de pantalla del Solar System Scope es un software con el cual nosotros podemos ver, pues, no propiamente las alineaciones, sino más bien cómo se ve desde un punto didáctico las cuestiones. Aquí podemos ver que exactamente a las 11:34 tiempo del centro de México, el 9 de junio, la Tierra, Venus y Júpiter se alinearon perfectamente. La teoría de Mensur Omerbasig de la familia real de Bosnia dice específicamente que si los cuerpos celestes que se alinean tienden a tener causas y efecto por medio de la resonancia en círculos armónicos, digamos onda CLF, no vamos a descartar que, por ejemplo, Mercurio, Venus, Júpiter produzcan onda CLF. ¿Sí? Entonces, esto es importante porque si los cuerpos se ven afectados por círculos armónicos y todo lo que es el universo vibra, obviamente nuestra Tierra, la Luna vibra, el Sol vibra a una determinada frecuencia. No hemos encontrado la posibilidad de convertir la vibración en sonido porque en el espacio no hay aire. Entonces, no podemos nosotros tomar el vacío y convertirlo a algo que produzca sonido. Pero sí se puede tener un sensor en un satélite para medir
cómo se vería o cómo se convertiría la explosión en el vacío a un sonido que nosotros podamos degustar. ¿Sí? Entonces, de eso se han encargado los científicos. Entonces, por medio de los círculos armónicos, Júpiter, Venus y la Tierra el día 9 de junio, aquí, se alinearon y hubo terremotos. Pero no solamente ese día, también el día 24 de junio a las 11:34, tiempo del centro de México, 3 horas antes, la luna estaba tirando de las placas sobre Venezuela. Digamos que la luna se estaba poniendo sobre Venezuela y en ese momento también vino el terremoto, pero también hubo una alineación entre Mercurio y Júpiter. Y por medio de los círculos armónicos con la teoría de Mensur-Omerbazig, tembló en Venezuela y ese fue el resultado también, porque también el Sol estaba expulsando mucho material. Ya teníamos la mancha de este lado, propiamente de este lado del Sol, del limbo este. Y pues bueno, también ese día hubo alineación y pues lamentablemente más de 3,000 vidas venezolanas han perdido la vida por estas alineaciones de terremotos. Entonces, los terremotos por medio de círculos armónicos, por medio de las ondas CLF, por medio de lo que salga de la superficie del Sol, es importante que estemos poniendo atención a esto, porque todo en nuestro universo tiene un porqué, todo, absolutamente todo. Tan es así que el día 30 de junio tembló en Sinaloa, 6.0 en el área de Guasave. El Servicio Geológico de Estados Unidos lo puso 75 kilómetros al sur-suroeste del Progreso, Sinaloa, México, en el Golfo de Baja California. Se sintió en Culiacán, en Guasave, en Hermosillo, en Durango. Las estaciones del Servicio Sismológico Nacional lo pusieron como fuerte en el área de entre Ciudad Obregón, Los Mochis, La Paz, Loreto, San José del Cabo, Culiacán. Aquí nosotros podemos ver este gráfico gracias a Sismo Alerta Mexicana, cómo el área de energía de lo que fue el 6.0 se sintió casi prácticamente en toda la península de Baja California, Sinaloa, Sonora. Entonces es por eso que recomendamos mucho que nos metamos a la página del RESNOM, que es la región sísmica del noroeste, bajo el control del Centro de Estudios de Ensenada, Baja California. Es uno de los centros de investigación más importantes que tiene México y que tiene convenios con el Servicio Geológico de Estados Unidos para monitorear todo lo que es la península de Baja California. Hace algunos años ellos tenían una aplicación para ver en tiempo real cualquier sismo. Ellos no desconozco si hagan alertas, pero era una muy buena aplicación de la cual yo también, obviamente, la sismicidad en el Golfo de Baja California es algo pendiente porque en esta área del país no tenemos un servicio de alerta sísmica y ellos también son mexicanos. ¿Sí? Entonces, es importante que ellos también tengan su alarma sísmica. 5 kilómetros fue el epicentro de la profundidad, la magnitud quedó en 6.1. Obviamente, la zona de Baja California tiene, con la falla de San Andrés, son casi 1,400 kilómetros desde el epicentro hasta el área de lo que es Mexicali. Si esto se desencadenaran todavía más terremotos, pues obviamente tendría que ser en algún punto de Baja California, sino en el área, por ejemplo, de lo que es Ensenada y Tijuana. Así vimos el terremoto en las bandas anchas de lo que es el Servicio Sismológico Nacional. Por ejemplo, creo que esta es la banda de Aguascalientes. Así lo sintieron en Aguascalientes. Hermosillo. Desconozco, obviamente, por ejemplo, los nombres de las estaciones sísmicas. Pero lo que sí podemos decirles es que durante la zona de los epicentros en el 6.0 el 30 de junio,
Sinaloa tenía una radiación de onda larga saliente en color morado que también pudo haber propiciado el terremoto porque había campos magnéticos en la zona aunados a una depresión que pudo haber también hecho el terremoto. ¿Sí? O sea, todas las zonas en lo que son morado, azul, son las zonas donde está la mayor radiación de onda larga saliente. Las zonas en color rojo, color naranja, son radiaciones de donde sale menor, pues la radiación de onda larga saliente. Este es un mapa de la Administración Nacional Atmosférica y Oceánica en el cual se libera toda esta energía. Por ejemplo, el día del 30 de junio, en la zona de las Islas Revillagigedo, estaba aquí la onda de radiación de onda larga saliente, estaba saliendo con todo. Por eso está el color morado allí, azul, lila, toda esa parte. ¿Sí? Entonces, el cinturón de fuego del Pacífico ha estado rugiendo. Tuvimos un 5.4 en el área de Perú. El día 4 de julio del 2026 a las 2:24 tiempo universal. Y luego tuvimos una réplica mucho más al sur, un 4.4 en la zona norte de Chile, con una profundidad de 85.2 kilómetros. Esta imagen es gracias a Global Quake, con la cual nos permitimos hacer este reporte solar, este solarporte número 22. Ok, aquí tenemos, por ejemplo, lo que es la página del Servicio Sismológico de Estados Unidos, lo que fue el 7.2, 21 kilómetros al este-noroeste de San Felipe, Venezuela. Se sintió en la escala Mercalli de 9, este 7.2, pero el que vino a destruir todo fue el 7.5, y este sí se sintió 9 en Did You Feel It, lo sentiste en escala de 9, el Shake Mac obviamente Mercalli 9 igual. A las 10:05 tiempo universal, 6 de la tarde con 5 minutos hora de Venezuela, 2 de la tarde con 5 minutos hora del centro de México. Sí, el del 24 de junio del 2026. Estamos entrando a la parte final de nuestro solarporte. Las últimas noticias es que el Sol ha eyectado una llamarada M4.0 de la región 4489 que estamos monitoreando y vamos a poner unas imágenes. Aquí ustedes pueden ver cómo la llamarada M4.0 comienza a avanzar de izquierda a derecha. Aquí tenemos el hoyo coronal número 73, que está anclado magnéticamente con nosotros y que esto también está provocando que tengamos condiciones de tormenta G1. Todavía no las tenemos, pero a lo mejor tal vez en el corto plazo las tengamos. Podrían ser de 4 a 6 horas. Todo depende de los satélites, cómo reciban los datos. Aquí podemos ver a la derecha cómo el índice de partículas se elevó hasta el nivel M4.0 y cómo los diferentes satélites en su banda larga y en su banda corta lo sintieron. Por ejemplo, el GOES 18 lo puso en 4.05 electrones a la menos 5. 9.96 electrones a la menos 6, el GOES 18. Ajá, estos son las lecturas que nos dan como para poder indicar que este flujo de rayos X nos llega y nos impacta. Esta fotografía la tomamos hoy en la mañana de la región 4489. Observen bien esta mancha porque todavía no llega a tener los campos magnéticos beta, delta, gamma. Ahorita es beta, delta nada más. Ahorita solo es beta, delta, nada más. Aquí tenemos otra imagen de todo el disco solar y podemos apreciar la región solar aquí abajo exactamente. Aquí podemos apreciar cómo el campo magnético se concentra en su polaridad negativa y positiva, porque también están igual entremezclados todavía, o no llegan todavía a producir algo que sea de importancia. Una toma más nítida hoy
Esta fotografía la tomamos a las 8:05 tiempo del centro de México. Aquí ustedes pueden ver la llamarada solar de la región 4482, que es la que estamos analizando. Perdón si les dije 4479, disculpen. Es 4482, corrijo, a las 2:14 tiempo del centro universal. Eran las 7 de la mañana con 19 minutos la llamarada que estamos viendo salir del sol. Esta llamarada luego se regresó. No hubo tanto problema. ¿Sí? Vimos el gráfico hoy 7 de julio y esta llamarada no salió tanto, sino que la misma polaridad del sol hizo que se volviera el material plasmático se volvió a regresar del sol, por lo cual esta llamarada no consiguió salir del sol como algo impulsivo. Aquí tenemos el hoyo coronal número 73. Es posible que desde ayer hayamos estado anclados magnéticamente con él, por lo tanto, esto podría elevar el viento solar por encima de los 440 kilómetros por segundo, y todo depende si la lectura, como ahorita lo consulté, porque estábamos en KP1, podríamos tener tormenta por rayos cósmicos provenientes de la galaxia. Traducción: el Sol no nos está cubriendo en la heliosfera lo suficiente y el campo magnético está muy débil. Entonces, si se conjuntan todos esos factores, pues obviamente hasta en las computadoras, toda la tecnología podría obviamente desestabilizarse. Lo que les quiero compartir, perdonen ustedes porque sí está haciendo mucho calor aquí. Lo que les voy a compartir es el reporte de una científica estadounidense, en la cual los seres vivos son afectados por las tormentas solares. Y ahorita vamos a darle lectura un poquito a lo que ya he traducido como la evidencia contundente en la cual la energía solar y la energía cinética se convierten de una manera para que el Sol convierta energía de plasma a energía mecánica que pueda mover una falla abajo de la Tierra. Científica de California cree que el Sol puede desencadenar calamidades tan diversas como los terremotos, enfermedades humanas e incendios provocados. Este artículo es de 1982. Le voy a leer las partes más interesantes. ¿Es esta investigadora una pionera al estilo de Galileo o simplemente otra persona demasiado entusiasta que ha malinterpretado los datos que encajen con su teoría predilecta? Aquí está su historia. Los geólogos comprenden que la acción de las placas tectónicas, quizá mejor que cualquier otro aspecto del proceso que genera terremotos, el gran misterio que persiste es saber con precisión cuándo una placa tectónica se liberará de otra, como ocurrió en Venezuela. Hará que la corteza terrestre se fracture. ¿Sí? La clave para resolver este misterio reside en aislar el empujón final que rompe el equilibrio de las fuerzas de fricción que mantienen trabados los bordes de las placas. La bióloga Marsha Adams, de 38 años, cree haber encontrado esa clave a 93 millones de millas de la Tierra, 149 millones de kilómetros de la Tierra, que es el Sol, en la atmósfera ardiente y turbulenta del Sol. Además, Adams trabajaba en ese entonces en un centro de estudios sin fines de lucro, no vamos a mencionar dónde se percibe, pero cuenta que ella no empezó siendo una fanática del Sol, sino que su investigación encontró una relación entre lo que eran los pollitos, los corazones de pollos, y la actividad biológica que generaban los humanos previa a una llamarada solar. Básicamente, el artículo de eso en su totalidad muestra esto. Dice: el camino de Adams hacia la conciencia solar comenzó hace una década de un laboratorio en el sótano de la Facultad de Medicina de una universidad en Estados Unidos, donde la joven bióloga realizaba un estudio sobre estimulantes cardíacos en corazones de embriones de pollo. Ella descubrió que los corazones de los embriones de pollo comenzaban a manifestar depresión antes de que la tormenta solar llegara.
Suponiendo que el montaje experimental fuera la causa del fallo, Adams desmontó todo el sistema y sustituyó electrodos de platino, disoluciones madre y tanques de aire en el laboratorio donde estaba inventando donde estaba haciendo su investigación de todo esto. Dice, por más que lo intentó, no logró reproducir sus resultados. Sin embargo, poco después y sin motivo aparente, el experimento volvió a funcionar. Aunque observaron varias de estas revisiones, ni ella ni su supervisor pudieron explicar qué estaba sucediendo. Tras tener en cuenta la humedad, la temperatura y todos los demás factores que los biólogos suelen controlar en sus experimentos, Adams llegó a una única conclusión. Los resultados obtenidos con los embriones de pollo indicaban que algo en el entorno estaba influyendo profundamente en los procesos biológicos. Aunque en aquel momento no sabía buscar ese algo, Adams comenzó entonces a recopilar otros casos de variabilidad biológica. Por ejemplo, en 11.000 casos en los que se midió el sangrado quirúrgico, se observó que las mediciones de la pérdida de sangre variaban. Contrastó estos casos con diversos factores del entorno geofísico, radiación cósmica, variando indicadores de actividad geomagnética y solar y una serie de variables meteorológicas estándar como la presión barométrica, temperatura y humedad relativa. Ella descubrió que se producían anomalías en los sangrados tras periodos de intensa actividad solar. Oigan lo que estamos diciendo. Porque el sol afecta la mente, los sentidos, las partes del cuerpo. Hemos dado con el santo grial de lo que es esta parte. Escuchen con atención lo que ella descubrió. Voy adelante. Consciente de que ciertos animales parecen comportarse de manera extraña justo antes de los terremotos, esta bióloga Adams puso en marcha un estudio que utilizaba personas para predecirlos. Ella encontró que 25 personas que no se conocían previo a una tormenta solar le llamaban por teléfono y manifestaban síntomas similares a lo que era la gripe y situaciones que parecían preceder a un terremoto. Dice uno de los sujetos de la investigación de esta persona bióloga llamada Marsha Adams. Eres mi última esperanza antes de acudir a un psiquiatra, le dijo. Otra comentó, me siento muy extraña con esto, pero he oído hablar de tu investigación y ahora ya no estoy tan loco. ¿Sí? Entonces, ella siguió con el estudio y encontró que, por ejemplo, los comentarios de las personas que participaban en el estudio eran muy variados. Por ejemplo, otro de los casos que ella encontró fue que muchas de las personas que llamaban me contaban la misma historia. Dijo, eres mi última esperanza antes de acudir a un psiquiatra. Me siento muy extraño con esto, pero has oído hablar de estos estudios chinos sobre animales que reaccionan antes de los terremotos, ¿verdad? Pues bien, creo que tal vez eso también le sucede a las personas. A continuación describían los síntomas que experimentaban antes de un terremoto. Ninguno de los médicos lograba vincular con enfermedades específicas. 2 veces al día las 25 personas que manifestaban de forma constante sensaciones fisiológicas previas a un sismo completaban una ficha en la cual registraban la presencia o ausencia de síntomas tales como fatiga, vértigo, escalofríos, dolores de cabeza, náusea, zumbido en los oídos o sensación de sofoco. El formulario de esta bióloga contempla también situaciones como la depresión y las discusiones con la pareja o con los compañeros de trabajo. O sea, noten esto. Una tormenta solar puede literalmente influir en tu ambiente de trabajo. Que, por ejemplo, aquí tú estás programando o estás viendo X cosa. Si tú eres una persona de banco, te peleas con el banquero de lado y me dices, ¿qué? Pues, ¿de qué? Entonces, todo esto comienza a tener un efecto sobre la salud humana. Y Marsha Adams descubrió esto, ¿sí? Cuando los síntomas alcanzan su punto máximo de intensidad, los colaboradores llamaban a esta línea directa para comunicarse por su nombre, la fecha y hora, el síntoma y la intensidad con la cual ellos sentían en este experimento.
Esto ha permitido llevar a cabo un registro de cada persona evaluando su precisión respecto a la magnitud de los terremotos y su ubicación lejana o cercana y el momento en el cual ocurriría. Según se informa, una persona le ha llamado solo 4 veces, pero ha acertado al 100% en terremotos de magnitud superior a 7 en la escala de magnitud de momento, siendo 8.5 una escala devastadora, una magnitud devastadora, ¿sí? Logró en este experimento una tasa de acierto de entre el 70 y el 80%. Imagínense cómo esto funcionaba. Las predicciones en el año que se hizo este experimento intentaron predecir más de 36 terremotos de magnitud 6.51 superior que se provocan en el mundo cada año. Ahora imagínense, si esto los orientales lo ocupan para predecir terremotos, principalmente los chinos, los japoneses y los taiwaneses, como en Latinoamérica o en Estados Unidos, no podemos descartar esto, porque esto es biología pura. Y si el sol ocasiona los terremotos, nosotros debemos poder prestar atención a todo esto. Dice, un fenómeno bien documentado que precede dichos sucesos. Sus datos sugieren que el agente causante de este y otros fenómenos diversos es un aumento de la actividad solar. La lista de factores que, según esta bióloga, dicen podrían verse influidos, por increíble que parezcan, no solamente terremotos y enfermedades humanas recurrentes, sino también fenómenos meteorológicos insólitos, incendios provocados, disturbios, inestabilidad política y olas de criminalidad. Desde enero de este año, el sol ha estado fulgurando de una manera impresionante. Y en la Ciudad de México, el día 2 de enero, a las 7:58 de la mañana, se movió la tierra. Y 24 horas antes, lo puedo constatar de una manera personal porque lo digo en cámara, el día anterior al terremoto yo estaba de muy mal humor. Estaba enojado. Y esto es verdad. A mí nadie me lo cuenta. Yo lo estoy viviendo. ¿Sí? Entonces, en la lista figuran también descarrilamiento de trenes, accidente de aviones, autobuses y barcos. Entonces, también podríamos nosotros ver una correlación entre los accidentes aéreos y la actividad solar. Por ejemplo, en diciembre, no sé si en octubre o en noviembre del año pasado, un avión de JetBlue durante una tormenta solar, creo que fue los primeros días de noviembre del año pasado, la computadora tuvo una corrupción de datos en una 320 de JetBlue. El avión iba estabilizado 30,000 pies y de repente el avión subió 3,000 pies y luego bajó otros 10,000. ¿Qué creen que pasó? Literalmente todas las personas se pegaron la cabeza con el techo del avión. Hubo personas heridas. Entonces, todas estas situaciones están comenzando a mostrarnos que el sol puede literalmente pegarnos en la infraestructura humana y corromper datos muy importantes que podrían, por ejemplo, tener una pérdida de fiabilidad o integridad. Por ejemplo, los que administran los centros de datos, los sites para inteligencia artificial, ellos tendrían que estar preparados para descargas de corrientes electromagnéticas inducidas geomagnéticamente, que son las SICs, para poder proteger la infraestructura, nuestros datos. Por ejemplo, no sé, radares, ¿cómo se llama? El Sistema Eléctrico Nacional de México, entre otras cosas. Dice, por lo general los seres humanos comienzan a reaccionar durante los primeros días posteriores a una tormenta solar, mientras que los terremotos suelen ocurrir al cabo de unos 4 días después. Esta bióloga ha proporcionado varias predicciones de incendios cuando se llevó a cabo este experimento. ¿Sí? Las erupciones solares que esta bióloga Marsha Adams considera el factor clave en esta serie de desastres son la fórmula más espectacular y potente de la actividad solar. Estamos hablando de que estas enormes protuberancias con forma de lengua
alcanzan temperaturas superiores a los 20 millones de grados Kelvin y liberan una energía equivalente a la de entre 10.000 y 100.000 millones de bombas de hidrógeno de un megatón. Una potencia suficiente para abastecer a Estados Unidos durante miles de años. O sea, nuestra lumbrera, la lumbrera mayor, tiene mucha energía, ¿sí? Y genera entre 10.000 y 100.000 millones de bombas de hidrógeno de un megatón cada año. Imagínate lo que en México podríamos hacer con esa energía. Dice, estas erupciones suelen producirse en sincronía con el ciclo de las manchas solares, que alcanza su punto cada máximo de 11 años. Durante los periodos de máximo solar, cuando aparece el número de manchas en el Sol, pueden surgir hasta 2 o 3 pequeñas erupciones cada hora, así como una erupción enorme cada mes. Sin embargo, en los periodos de mínimo solar pueden pasar semanas sin que se produzca ninguna erupción significativa. Las erupciones liberan hacia el espacio una oleada de radiación, campos magnéticos y eléctricos y partículas de alta energía. Parte de este material se intensifica lo que se conoce como viento solar, descubierto por Eugene Parker en 1959. Por eso lanzaron en su nombre la sonda en honor a su nombre en el 2018, la Parker Solar Probe, que estudia todo lo que es el movimiento solar y todo este asunto, ¿sí? Lo pusieron a nombre de esta persona. Dice, cuando estos residuos solares chocan contra el campo magnético o magnetosfera de la Tierra, se producen diversos efectos terrestres, auroras boreales, tormentas geomagnéticas y sobretensiones en las líneas eléctricas e incluso en el propio suelo. Durante uno de estos episodios, en 1859, los operadores de telégrafo descubrieron que podían transmitir y recibir mensajes sin necesidad de baterías. Lo que no se había valorado suficientemente, señala esta bióloga, es el grado de respuesta biológica ante la actividad solar. O sea, literalmente la gente se pone mal. Durante una tormenta solar puede haber asaltos, puede haber alguna revolución en algún lugar del mundo. O sea, vamos a poner un ejemplo muy burdo. Si sucede una revolución en Venezuela, es por la actividad solar, ¿sí? Entonces, no me sorprendería que en este momento los venezolanos se levantaran mientras sobre sus cabezas hay una enorme cantidad de radiación solar diciéndoles, sí, miren, vamos a hacer algo y así, ¿no? O sea, el sol provoca esta clase de insurrección política, ¿sí? Y si el sol ocupa esto, imagínate a nivel espiritual qué nos está gestando por poner la Biblia en un punto. Dice la palabra de Dios en el Salmo 121 que el sol no te fatigará de día. Y si esto nos fatiga, porque nuestro cerebro tiene ondas alfa, beta, gamma y teta, y en la resonancia Schumann alrededor de la Tierra está en los 7.77 Hz, 14 Hz y los 21 Hz, todo esto nos afecta en esas ondas CLF. ¿Sí? Todo esto nos afecta. Dice, lamentablemente los estudios sobre las interacciones solares terrestres se llega a una respuesta que puede desencadenar esta dicha respuesta biológica. Esta radiación LF, frecuencia extremadamente baja, abarca el rango de entre 3 a 30 hercios. En otras palabras, se trata de ondas de radiación muy largas, del orden entre los 10.000 a los 100.000 kilómetros. O sea, una cresta, si pudiéramos ver con nuestro ojo la cresta de una onda ELF, haría una curva como una campana de Gauss del tamaño de la Tierra. A ese grado llega. ¿Sí? Entonces, cuando una llamarada solar impacta finalmente contra el campo magnético terrestre, sacude la magnetosfera de tal manera en la cual como un chimpancé hambriento sacudiría una caja de pan. Esta oscilación de la magnetosfera genera ondas CLF, en las cuales también se propagan indirectamente a través de una segunda vía de propagación, frentes meteorológicos, huracanes o inclusive el clima. Ahorita en México estamos teniendo tormentas cada día, tormentas. Entonces todo esto está siendo también provocado indirectamente por el sol. Si tenemos lluvia, si tenemos mucha actividad magnética hoy en el sol, eso genera las tormentas y genera fenómenos como el Niño. Ahora,
Imagínate si tuviéramos una contracción de lo que es la actividad solar, que no hubiera manchas en el sol, no habría huracanes. Y se dice que para el año que entra puede haber sequía en México. O sea, imagínate, si la sequía está relacionada con la ausencia de actividad solar, ¿cómo tendríamos al sol el año que entra? Sin manchas solares, porque las manchas solares son las que regulan la actividad del clima de la Tierra. Entonces, esto puede ser algo que puede llamarnos mucho la atención, ¿sí? Quiero también comentarles esto, dice. Las ondas CLF actúan como el factor decisivo que desencadena catástrofe a modo de terremotos. Esta bióloga explica dos posibles fenómenos, la piezoelectricidad y la magnetoestricción. La piezoelectricidad es un proceso mediante el cual la energía electromagnética se convierte en energía mecánica o viceversa. Este fenómeno se manifiesta especialmente en los cristales y constituye la base del funcionamiento de los relojes de cuarzo. Por ejemplo, cuando ocurre un terremoto, los relojes de cuarzo se detienen. Y hay luces de terremoto porque la energía electromagnética se convierte en energía mecánica, eso excita las placas y por eso vemos luces de terremoto de colores azules, rojos, naranjas, verdes. Por ejemplo, durante el Mundial en la Ciudad de México aparecieron unos prismas de colores rojos y naranjas impresionantes en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, en Jalisco. Yo no he visto en Guanajuato de esos, pero lo que sí hemos visto es nubes en forma de pescado. De hecho, tuvimos una colaboración con Alexander Bachman con estas, se le llaman pilares en el cielo, sky pillars, donde en León tuvimos unos cielos, unos atardeceres colores morados, naranjas, pero con esas cosas allí, que también son símbolo de terremotos. Entonces, básicamente, todo esto que está sucediendo son fenómenos que no podemos dejar pasar por alto y que indicarían que México está muy próximamente a ser sacudido por este tipo de manifestaciones. Dice, el cuarzo capta la señal electromagnética y la transforma en una vibración mecánica que posteriormente se amplifica. Según esta bióloga, es posible que la corteza terrestre comience a vibrar debido a este efecto o bien a través de la magnetoestricción, un proceso en el que cientos materiales magnéticos modificarían su forma al someterse a un campo magnético. Cuando se exponen a un campo oscilante como el de las ondas CLF, se genera un movimiento mecánico o vibración. Puede una vibración mecánica de este tipo provocada por ondas de frecuencia extremadamente baja que resuenan como una falla geológica sometida a una gran acumulación de tensión ser suficiente para desencadenar un terremoto? Solamente la investigación de esto podría llevarnos a cabo. Y al parecer, por lo que sucedió entre Venezuela y Japón, la teoría electromagnética del científico mexicano Eduardo Fuentes de Lara es cierta. Si tienes tú una reacción de un lado, de una causa de un lado del mundo, y tienes una reacción a modo de terremoto del otro lado del mundo, las ondas de terremoto viajan de un punto al otro, y así como a causa hay un efecto, así como una acción hay una reacción de otro lado del mundo. A grandes rasgos, la energía solar va a tener que salir por algún lado. Tiene que salir por algún lado, definitivamente. Dice, no obstante, aislar esta variable humana de los pronósticos en el futuro en un plazo de tal vez 3 a 4 años, se puede hacer que hubiera un modelo de pronóstico sísmico diario similares a un pronóstico meteorológico, utilizando mediciones directas de ondas ELF o de actividad solar para complementar datos de origen humano. Sin duda, el aspecto más revelador del actual sistema de predicción es el hallazgo de que las personas sensibles no necesitan estar cerca de un terremoto para predecirlo.
Las ondas de baja frecuencia circulan repetidamente como una atenuación mínima, ya que la cavidad situada entre la Tierra y la ionosfera actúa como un vasto resonador natural para la energía electromagnética de estas longitudes de onda, llamada la resonancia Schumann. ¿Sí? Predecir terremotos en cualquier parte del mundo y a partir de su próxima percepción. Ella sospecha firmemente que la información necesaria para determinar la ubicación se encuentra en los propios síntomas, ¿sí? Sin importar el punto geográfico del planeta donde te encuentres. Adams ha observado que la sensación de sofoco y que los escalofríos suelen asociarse a terremotos que ocurrirán en un radio de 450 kilómetros alrededor del epicentro. Ajá. Entonces, las posibles aplicaciones de esta teoría desempeñan probablemente un papel importante a la hora de captar la atención del público cuando la noticia de trabajo generó revuelo dentro de los Estados Unidos. Sí, entonces, esta parte tiene que, por ejemplo, que les compartimos, ya, por ejemplo, hay medidores de resonancia Schumann en la internet. Si tú buscas, por ejemplo, resonancia Schumann, te va a dar todo el cuadro de cómo están las ondas en Hertz para que nosotros podamos, digamos, o podamos nosotros ver cómo está esta onda. Alfa, gamma, beta. A final de cuentas, como diría Anton Lavoisier, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, básicamente esto es importante porque nos permite entender cómo funciona nuestro universo eléctrico. Nikola Tesla decía que en el futuro las personas crearían máquinas para cómo tomar la energía del universo y transformarla en nuestro uso propio. ¿Sí? Entonces, la radio nació de patentes de Tesla, entre otras cosas. ¿Sí? Entonces, básicamente, las ondas solares ELF afectan nuestro estilo de vida, nuestro modo de vida. Entonces, si tú tienes uno de estos síntomas, préstales atención. Igual, escríbenos un WhatsApp o escríbenos un mensaje. Mira, ¿sabes qué? Me siento así, 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 así. Estamos obviamente para, creo que tener un desplegado. Todo depende si alguien nos contacta o estamos al pendiente. Pues con mucho gusto les echamos la mano y vemos qué podemos hacer al respecto. Pero de que podemos obviamente comunicar esto, qué mejor. Hasta aquí ha llegado el Solarporte número 22. Esperamos que haya sido obviamente de su agrado. Esta información es importante y valiosa para que ustedes puedan saber qué síntomas pueden tener en su cabeza, en su cuerpo previo a un terremoto. ¿Sale? Estamos al pendiente. Para todos aquellos que están en TikTok, búsquenos como Gerson Piano 90, en Facebook como Osvaldo Astronomía Amateur Ruiz. Esto ha sido el Solarporte número 22. Nos despedimos. Muy buenas tardes. Hasta entonces.